Hola mi gente bella, bienvenidos una vez más a su programa de Vestidas de Gloria con María Jacobo. Y hoy tengo el placer de tener una invitada que de verdad es una de mis invitadas favoritas. No se me pongan celosas las demás, pero es una mujer que ha cambiado mi vida, me ha ayudado a gestionar muchísimas áreas. Y yo creo que parte de lo que Dios ha permitido que sea hoy ha sido un acompañamiento directo o indirecto de Marjorie en mi vida. Ella es uno de esos pilares que Dios ha usado para que mi vida yo pueda observarla, reconocerla, aceptarla y resignificar muchas de las cosas que yo tenía en mi mente y sin saber en mi vida. Ella ha creado un método maravilloso entre tantos que han sido de beneficio para mí, que se llama orar. Démosle la bienvenida a Marjorie Cabrera de Neurosensual. Hola Marjorie, ¿cómo estás? Bueno, amiga, después de ese lobby, me dejaste sin palabras. Yo más que feliz, súper feliz. Tú sabes cuánto te admiro y cuánto te quiero, y además de eso, el agradecimiento que siento por la valoración que le das a toda la labor que vengo haciendo hace tantos años, que tú también, como también lo dices, has probado de esta botella varios tragos. Así es. Y para mí me llamó muchísimo la atención cuando nos conocimos. Miren, señor, este amor es un amor de redes y de Zooms, porque ella está en Chile en este momento y ustedes saben que estamos aquí en Miami, y hubo una conexión maravillosa porque lo que más me gustó siempre de ti, Marjorie, ha sido tu autenticidad. Recuerdo cuando me saliste en las redes sociales, recuerdo hace mucho tiempo que me seguían los posts tuyos. Y por alguna forma yo pensaba que tú eras una mujer cristiana por esos posts que me salían. Y inclusive la primera conversación que tuve contigo, la recuerdo como ahora, fue: oye, tú eres cristiana, porque todo lo que usas en tu línea de trabajo, yo hice varios cursos con ella, son principios cristianos. Entonces, así me acuerdo que me dijiste eso. Y yo también recuerdo que en algún momento te dije, admiro a determinada pastora, y ¿será que algún día me voy a hacer por allá, amiga? Y tú me decías, vamos, dale. Claro que sí, porque yo sé que pronto, Marjorie, todo en el tiempo del Señor, como siempre lo hemos hablado, tú vas a estar haciendo conferencias aquí, porque todo ese don y talento, para la que no lo conocen, yo los invito a que visiten sus redes sociales, @neurosensual de Marjorie Cabrera. Y cuando yo vi este título, yo decía, ¿qué significa neurosensual? Que fue la primera pregunta que me hice y busqué más o menos en un diccionario, pero explícanos, Marjorie, ¿por qué neurosensual? Bueno, si supieran ustedes, que te estás enterando tú también, porque no habíamos hablado del tema. Cuando yo empecé en redes hace aproximadamente 10 años, simplemente yo estaba con mi nombre, Marjorie. Marjorie29 era mi usuario en Instagram. Y un día, pasado un tiempo, más o menos, poco menos de un año, un seguidor me dice, ¿por qué no le pones este nombre a tu Instagram? Y me envió el nombre Neurosensual, y a mí me hizo tanto como ese clic, que yo dije, pero vamos a desglosar esta palabra, porque es una palabra completa, no está dividida. Y entonces empecé a hurgar un poquito como en la etimología, y bueno, neuro tiene que ver con toda la parte cerebral, y sensual tiene que ver con los 5 sentidos. Y claro, yo dije, wow, totalmente, o sea, me hace como aceptar ese regalo de ese seguidor que ni recuerdo su usuario, ni su nombre, ni nada, y yo automáticamente lo tomé. No fue algo que yo creé con mi propia creatividad, valga la redundancia, me lo regalaron. Me lo regaló un seguidor. Y no pudo estar más, como digo yo, en el punto de lo que es, porque nosotros somos entes pensantes, como decimos, pero también usamos nuestros 5 sentidos para vivir la experiencia de vida. A mí me llamó mucho, Marjorie, la atención que tú dijiste el otro día, que tienes 9 años de experiencia, pero 25 años gestionando tu vida. Y me impactó muchísimo porque comienza contigo. Comienza esa experiencia de vida, y con lo que muchos predicamos, pero que a veces no se practica, que es hago primero en mí para poder darle a los demás. ¿Cómo comienza esa gestión de vida contigo?
Bueno, yo digo 25 años porque fue o es el tiempo consciente que yo recuerdo claramente. Sin embargo, si nos vamos a la observación, que es una de las capacidades que se desarrolla en toda esta metodología que estamos implantando ahorita de oral, desde los 7 años yo recuerdo que fue la primera vez que yo dije, hay cosas de la vida que no me cuadran. Wow. ¿Sí? Hay cosas de la vida que no, como que no están donde a mí me gustaría que estuvieran. Y entonces recuerdo a esos 7 años yo me dije a mí misma, cuando yo me gradúe de bachiller, yo me voy a independizar. Porque yo, claro, toda ilusa, toda inocente, pensaba que independizarme era el paso que yo necesitaba para crear la vida que yo quería. Mentira no es, pero no es tan así, porque independizarme de mi casa a los 16 años, sí fue un reto para mí, fue algo que me disfruté y me lo sigo disfrutando, pero no es algo que está destinado para todas las personas porque amerita un desafío muy grande. Entonces, si nos vamos a tiempo, estaríamos hablando de más de 25, pero consciente que yo diga, yo hace 25 años, un poco más de 25 años, me puse y dije, ok, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, por qué me ocurren estas cosas, por qué siento esto, por qué conecto con estas personas, porque aunque elijo cosas, no me terminan de agradar o no termino de involucrarme completamente. Y ahí empezó leyendo, más que todo leyendo, porque hace 25 años no existían las redes sociales. Para empezar por ahí. Así es. Y ¿sabes qué, Marjorie? Y qué bonito que tú digas esto, porque cuando yo conocí lo que era neurosensual, tú tenías otra descripción de lo que era neurosensual de la que tienes ahora. Y esto fue lo que a mí me cautivó. Porque ponías una lista de ni esto, ni esto, ni esto, ni aquello. No recuerdo bien, pero hay una que sí. Ni pi. Entonces, y tenías una pasión por la astrología, por las cartas, por otras cosas, buscándote tú, pero terminaba con simplemente mujer. Y a mí esto me impactó. Porque fue la primera vez que en mí dije, yo puedo ser muchas cosas, pero al final sigo siendo yo, sigo siendo mujer. Esa fue la primera vez que yo conecté con que todo lo que te puedan poner allá afuera de nombre y de apodos y que la sociedad te pone una etiqueta, tú sigues siendo tú y tú sigues siendo mujer, y comienza con ese observarte y aceptarte, esa aceptación. ¿Cuándo decidiste tú comenzar a crear métodos? ¿Y por qué? Porque mira, tú puedes llegar a observarte, tú eres muy buena terapeuta, siempre lo has sido, pero ¿por qué crear esos métodos de esa forma? Yo conecté contigo creo que se llama el camino de regreso a mí o el camino a mí. ¿Cómo sale esto y cómo llegas tú a orar? Bueno, esa pregunta está genial, creo que nadie en la vida, y mira que yo soy poco de entrevista y tú lo sabes. Sí. Porque muy pocas personas sacan el jugo del entrevistado, ¿sí? Y fíjate que esta pregunta nunca nadie me la había hecho. Nunca. Mira que he estado en televisión, bueno, hasta en Univisión estuve. Y lo que sucede es tal cual como tú lo dijiste cuando me hiciste el lobby de la presentación, ¿verdad? Yo vivo y luego pongo al servicio lo que yo vivo, convertido en sabiduría, y le coloco un nombre, simplemente. Entonces, yo recuerdo que cuando yo empecé hace casi 10 años atrás con la página en Instagram como tal, el primer material que yo saqué se llama así: cuando la patología es el amor y el síntoma eres tú. Wow. ¿Sí? Así se llama el primer material que yo puse al servicio de las personas. Recuerdo que fue el 5 de marzo del 2016. Esa fue la fecha. Wow. 5 de marzo 2016. Esa fue la primera vez que yo coloqué al servicio de las personas mi conocimiento y mi sabiduría, porque son dos cosas diferentes. Yo puedo conocer de muchas cosas, pero no siempre tengo la sabiduría, porque la sabiduría se da a través de la experiencia del proceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre?
este material salió porque yo venía de un matrimonio, ¿sí? De 12 años, en donde pues me di cuenta de patrones, de creencias, de dogmas, de dolor, de sufrimiento, de frustración, de muchas cosas que vive la mujer y el hombre, y por supuesto los hijos, dentro de ese núcleo familiar, en donde yo bajé de peso, subí de peso, tuve problemas renales, tuve problemas con la hemoglobina, tuve cólico nefrítico. Empecé a ver todo ese impacto que un simple aparente vínculo, vamos a meterlo entre comillas, tiene en tu vida. Para ese entonces, yo ya estaba metida en todo el tema de lo que es la medicina china, el Reiki, porque como ya tú bien lo sabes, vamos a decírselo aquí a quienes nos están escuchando, soy muy exploradora. Yo no me quedo con una sola cosa. Yo exploro. No me importa que sea, yo voy y lo exploro. Entonces, ya yo sabía que esa sintomatología que mi cuerpo me estaba mostrando era resultado o consecuencia de la relación que yo estaba viviendo y cómo yo me estaba comportando ahí. Entonces, luego de yo salir de todo ese proceso de entender un poco cómo llegué ahí, para qué me sirvió, los beneficios, la lección que tuve y todo eso, creé el material de cuando la patología es el amor y el síntoma es tú. Wow. Después de eso, y ahí lo que hacía era explicar a las personas cuál es el impacto que el otro, ya sea tu pareja, tu hijo, tu madre, tu amigo, tu empleo, el lugar donde vives, tiene en ti. Y bueno, ahí mismo, una cosa y la otra, porque como somos seres evolutivos y yo no me resisto a eso, automáticamente el siguiente material que vino es amar la materia de arrastre en la Universidad de la Vida. Wow. ¿Sí? Y todo va conectado a lo mismo. Hay mucha gente que cree que yo solo hablo de amor y de pareja. No. Y en realidad no es así. No es así. No es así. Solo no es así. Y eso es un trabajo que a mí me ha tomado tiempo poder mostrarlo, porque resulta que para el ser humano uno de los vínculos más conflictivos, aparentemente, es el de pareja. ¿Sí? Sí. Porque hay una estructura de un sistema que tiene que ser así. Entonces es como el vínculo en donde más nosotros nos desafiamos, donde hay más transformaciones, donde hay más quejas, en fin, una cantidad de elementos que no sabemos manejar porque hay un libreto, hay un guión. Sí. Esto es lo que se hace, esto te comportas así y el resultado es este. Y resulta que cuando nos metemos en eso, nos damos cuenta que no es tan así como nos dijeron. Entonces, volviendo a la raíz de tu pregunta, es eso. Cada material que pongo al servicio de ustedes es una experiencia que ya yo he vivido. Por ejemplo, tú mencionaste el camino de regreso a ti. Eso lo creé yo, lo saqué al ruedo el 21 de enero de 2019. Ahí ¿sí? Te conocí. Y ahí y durante la pandemia seguimos el trabajo. Ajá. Y fue toda la compilación de lo que yo como mujer tuve que hacer para poder hacerme cargo de mi vida, de mi existencia, de lo que sentía, de mis elecciones, de ser mamá, de trabajar, de divertirme, de sentir el placer de vivir todas esas cosas. Y lo que hice fue que lo hice un compendio de una guía que tiene más de 100 páginas, que tú la tienes, más de 100 páginas que se divide en 12 semanas de trabajo profundo. Claro, sí. Que son 91 días. Entonces, de ahí, bueno, hay mucha historia que contar. Sí, y cómo me impactó a mí esto, porque cuando yo adquiero el curso me doy cuenta que cada paso, y les voy a dejar algunos porque pueden todavía, me imagino, adquirirlos o atentos cuando Marjorie lo ponga al servicio de nosotros, que yo le digo, Marjorie, cada uno de esos cursos son libros con guías de trabajo y que yo me he propuesto que ella nos deje ese legado a la humanidad, porque de verdad que tiene que dejar esto para aparte de los videos que esperemos que nunca pasen en las redes sociales, pero
es algo escrito y tangible, porque inclusive he dejado estos principios para mis hijos, o sea, los he aplicado con ellos. Me impactó porque cada una de esas áreas nosotros lo teníamos, que fue cuando te escribí, en un retiro espiritual que nosotros damos. Entonces, como los papás, como cuando tú miras tu relación con los padres, cuando, en cuanto a cada una de esas etapas, y por eso yo dije, pero esto es cristiano. O sea, cuando te conocí. Y algo que me impactó es que eras una persona sumamente abierta a conversar. Cuando yo te hablé de esto, conversamos y me sugeriste también otro que había sacado, no sé si lo había sacado en ese tiempo, lo sacaste después, que este fue uno de los que más me hizo ruido de tus cursos, que fue Te amo y es mi peo. Y esto fue donde yo comencé, que esto me diste ahí 3 galletas en el corazón, porque venimos con él me mintió, con que esta persona no fue justa en mi vida, o tal vez no se dieron las cosas como yo quiero, pero la mujer muchas veces entra en un tipo de victimismo que no es así. Y para mí algo detonante, yo quiero que expliques lo que es mi peo, es que me di cuenta que el hombre contigo tiene sentimientos y emociones y que ellos también sufren. Porque en este tiempo yo no me había parado a observar esa área. Dime qué es Te amo y es mi peo y cómo y por qué diseñaste este curso. Bueno, ese material salió luego de yo haber conocido a mi esposo actual, a David. David y yo nos conocimos hace aproximadamente unos 13 años atrás. Nos conocimos por Facebook, valga la aclaratoria, él me escribe por Facebook, y empezamos a conversar trivialidades. Recuerdo que yo estaba terminando de resolver la separación con el papá de mis hijos y él estaba también en un proceso similar. Entonces, lo que hicimos fue que forjar la amistad para no ir más allá, porque yo no quería meterme en esas camisas difíciles después manejar. Y entonces empezamos con esa amistad, pero la amistad no era ajena a eso que yo podía sentir y que él sentía. No nos lo decíamos, entre comillas, no nos lo decíamos, pero se sentía. Y un día cualquiera de las conversaciones, yo le dije, te amo. Y entonces él me responde, ese es tu peo. Ay, Dios mío. Así me respondió él. Y yo tengo los capturas de esas conversaciones, porque todo eso yo lo he guardado. Y entonces, cuando él me responde eso, lejos de yo enojarme, como siempre estoy en un proceso presente, que es a lo que yo más los invito a ustedes, un proceso presente de observación y contemplación profunda, yo digo, oye, es verdad. Ajá, pero en Venezuela esta expresión, para quienes están escuchando, es como ese es tu problema, ese es tu rollo, esa es tu responsabilidad. Pero yo me puse a la tarea de desglosar la palabra PEO y le coloqué un punto y es problema emocional oculto. Ay, Dios mío, santo. Esto me acabó conmigo. Problema emocional oculto. Y entonces lo hice para poder comprender un poco y profundizar qué era lo que ocurría ahí. Y entonces pude reconocer que en realidad que hoy es mi esposo tenía muchas características que yo estaba buscando hace mucho tiempo en un hombre. Y no hablo características físicas ni nada de esto, ni económicas, sino algo que es natural en el ser humano. Por ejemplo, escuchar, conversar de cualquier tema. Él es muy inteligente, muy explorador como yo, lo que no sabe lo busca, lo investiga. Y yo estaba apasionada con eso. Y resulta que por ahí se empezó a sentir más cositas, y entonces yo digo, ok, ¿cómo puedo llevar esto que yo estoy viviendo? Porque sé que no soy la única que le ha pasado esto de sentir cosas quizás, no que no es en el momento idóneo, porque todos los momentos son idóneos. Nosotros somos los que tenemos que convertirnos en el ser idóneo para vivir la experiencia. Entonces, saqué el material y lo dividí en 21 días, como un detox de poder observar qué es lo que ocurre en el hombre y en la mujer con respecto al vínculo, a lo que sentimos, de dónde viene lo que sentimos, la creencia,
observar detenidamente de dónde viene ese patrón que nosotros elegimos o dejamos de elegir, porque este sí, porque este no, y lo convertí en 21 días seguidos en donde vamos de la mano y yo les voy mostrando ese paso a paso. Por ejemplo, hay un paso que a mí me encanta mucho de este material, que es donde yo los pongo a ustedes a hacer algo que ustedes jamás en su vida harían por amor. Y lo que yo he encontrado cuando saco este material es maravilloso. Por ejemplo, el año pasado lo saqué en septiembre y una persona que está casada, de 27 años de casada, me manda la foto porque les pido que me envíen la foto. Me envía la foto de una arepa, de un desayuno, una arepita con un café. Y entonces yo le digo, no me digas que tú nunca en tu vida le has hecho una arepa a tu esposo. Y me dice, no, porque eso lo hacen las mujeres sumisas. Y yo quedé como que, wow, ¿cómo? ¿En serio? Y bueno, para que tú veas a dónde vamos nosotros las mujeres con todo este tema de la sumisión, de la esclavitud, de esto y de lo otro, y cómo tergiversamos la relación por la distorsión que viene de lo que ya hemos tenido como referente. Entonces, es un material bien lindo, la verdad que, pero de ahí viene de la primera vez que yo le dije a mi ahora esposo, te amo. Y sabes que para mí significó yo poder tener en claro cuáles eran mis no negociables. Y quiero dar el resultado porque muchas personas dicen, yo hice el curso y yo estaba soltera, o sea, estoy soltera, pero yo no podía ser pareja, me di cuenta porque yo tenía muchas ideas que no eran mías. O sea, cuánto de todo lo que yo creía era mío. Y yo me di cuenta como pelando una cebolla que yo decía, pero yo nunca, o sea, yo no creo esto y porque yo lo estoy integrando en mi vida simplemente por sociedad o porque mi mamá o porque mi papá o una religión, inclusive Jesucristo, que todos saben que yo soy cristiana y en este tema del cristianismo me dice que yo tengo primero que creer en él, o sea, es una aceptación, yo tengo que, y él te invita, tampoco es forzado. Entonces estas cosas que son forzadas, que yo misma me quería, o sea, me rebelaba, pero a la vez me sometía. Y esto de ese problema emocional, entre comillas, que también salió de mí. Porque mira, Marjorie, y a todos los que me escuchan, yo no he tenido secciones de terapias largas con ella. Yo tomo su material, me autoanalizo porque soy honesta conmigo misma, siempre lo he sido. Y en momentos que cosas me hacen ruido, que yo no he podido con ellas, yo he tenido conversaciones largas contigo. Que yo digo, son las terapias, ¿por qué digo más importantes? Porque bueno, he sido muy abierta con alguien que no te va a juzgar. Señores, si ustedes conocen a Marjorie, esa es la bendición más grande. Y que en momentos puntuales de mi vida, con una pregunta, fue, y la respuesta que me di, el detonante. Y voy a compartir algo muy íntimo acá. Recuerdo primero cuando yo estaba hablándote de mi relación pasada, me dijiste algo muy puntual. María, hazte cargo de ti. Nunca me volví, tal vez para ti fue algo, estábamos hablando porque bueno, siempre he sido una persona que trabaja, siempre he sido una persona que se ocupa, pero yo veía que las cosas no tenían un avance y era porque yo me había responsabilizado de mí misma. Y eso a mí me dio una libertad tremenda. Yo no voy a hablar de todo el contexto, pero fue una simple palabrita que ella afloja fuetazos, así como que yo me estoy tomando un café y como ella no sabe lo que hizo. Y lo recuerdo, inclusive lo que tenía vestida, cómo estaba parada, y dije, pero esto es. O sea, yo tengo que responsabilizarme de mí. Aquí nadie es responsable de nadie. Yo soy responsable de mí. Y en esta parte, no puedo forzar a nadie a que vea las cosas ni la vida como yo la veo. Porque cada quien tiene su trayectoria. Y esto hizo a que yo pudiera verlo y decir en su lugar qué yo haría. Y yo dije, yo tal vez fuera más, yo tal vez hubiera sido más tajante. ¿Me entiendes? Déjame yo entonces cogerlo con calma porque está haciendo de una forma, me está dando un tiempo, déjame ver. Y la otra cosa que para mí fue un detonante en nuestras conversaciones también fue con mi mamá.
porque recuerdo que de niña yo me sentía, y mire, tuve una de las mejores madres del mundo, una mamá presente, una mamá acá, y recuerdo que en los temas, ustedes saben, en las familias, que mi abuelita vivía en casa, yo dormía, yo era muy pegada a mi abuela, y le voy a contar clarito así porque yo he aprendido también que a mí no me da pena hablar de mis cosas, que era otra cosa que tenía ahí guardada. Profundo eso. Y yo decía, wow, me sentía como que mi mamá y mi abuelo, ustedes saben, mi papá era hijo único, síndrome de hijo único que tenía mi papá, mi abuelita en casa porque tuvo que vivir con nosotras por su vejez, y había como esa fricción entre ellas. Y entiendo tanto a mi mamá porque ese es su espacio, es su familia, y venir la mamá y mi abuela era como de dejar como caer cositas, pero que molestaban a mi mamá. Y yo en ese tiempo de niña no lo entendía. Entonces llegó un momento en que mi mamá, recuerdo que te compartí, yo me llamo igual que mi abuela, María Altagracia. Entonces nuestros apellidos, el mío es Jacobo, el de mi abuela es Lara. Y ella un día, yo estaba hablándole de algo y ella me llamó por el nombre de mi abuela, María Lara. Y recuerdo que tu respuesta fue porque yo guardé eso en mi corazón como que, mi mamá, o sea, hizo una separación y me puso bando de mi abuela, no del bando de ella. Pero esto fui yo en mi mente. Ajá. Y hablando contigo, mire, yo tuve una relación hermosa con mi mamá. Yo nunca mi mamá era mi amiga, mi confidente, quien me ha cuidado. Mami ya falleció. Pero tuvimos esa relación, pero yo no sabía que eso estaba aquí. Trabajándome, salió esto. Y recuerdo que tú me dijiste, María, esto no fue que ella te puso del bando de tu abuela. Has pensado que tal vez fue su forma de recordarte de que tú eras su hija. Mira, que ella era su madre. Yo me erizo todavía porque esto resignificó la relación con mi mamá. Yo dije, wow. Una palabra, señores. Total. Si ustedes tienen la oportunidad de entrar con Marjorie a un curso o de trabajarse, señores, una palabra de ella trajo tanta sanidad a mí porque no me di, o sea, si no hubiera hecho todos estos procesos contigo, Marjorie, no me hubiera dado cuenta que mi niña tenía esto ahí guardado. Y te voy a decir... Había un pedazo inconcluso, no observado. Y cómo esto te digo que me afectaba, porque en muchas cosas era yo la que había excluido a mi mamá de áreas de mi vida por lo que yo pensaba. No que ella me había excluido a mí, sino que ella constantemente me buscaba, constantemente estaba presente, constantemente me dio su apoyo incondicional, su amor, estuvo ahí. O sea, si yo me pasaba algo, ya dejaba todo y cogía un vuelo y venía donde yo estaba. O sea, mi mamá siempre estuvo presente, la que había creado esa limitante. Esa línea, en algunas cosas no las cruces, era yo, Marjorie. Así es, como la mayoría de los hijos, porque ahí entra perfectamente el tema. El nombre que yo le doy es, mira, hay dos palabras claves para él. Yo le llamo interpretación. Pero cuando estamos en terapia de uno a uno, yo le digo a las personas que el ser humano se la pasa significando todo. Sí. Todo para el ser humano ahí tiene un significado, ¿sí? Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con la palabra herida, porque uno, a nivel neurolingüístico, no es para nada saludable. No te aporta mayor cosa, al contrario, te conecta con una parte de víctima que ya también está programada en la mayoría de las personas. Entonces yo prefiero llamarle interpretación. Nosotros como hijos estamos interpretando todo lo que va ocurriendo en ese núcleo llamado familia, ¿sí? Entonces, no todo lo que nosotros interpretamos es así. Uh-huh. No es porque no sea para nosotros, pero no necesariamente es así. Por eso es tan importante hacer el recorrido de orar, que es por lo que estamos aquí, para que sepas que... Sí, porque ya iba a venir ahí, claro. Y gente te está escuchando, yo puse por aquí en vivo para que también escuchen un poco de esto. Y entonces, ¿de qué me di cuenta yo? Me di cuenta, no solamente contigo en ese momento, de hace unos cuantos años, porque no estamos hablando de una semana ni de días, estamos hablando que tenemos más de 5 años conversando. Y entonces, ¿qué ocurre con la capacidad del ser humano para observar no solamente lo que interpreta, sino
un poco más allá del filtro que usamos en este caso de hijo. Ser hijo es un filtro que usamos para interpretar a nuestros padres. Y eso me encanta. Te voy a hacer una pausa aquí porque yo creo que la persona, eso de interpretar, es tan importante porque cada hijo interpreta a los padres de la forma que lo vive. Por eso nunca tenemos los mismos padres. O sea, el recuerdo de mi hermana, el recuerdo mío, el recuerdo de mis hermanos es muy diferente a los míos. Y por eso tú no puedes ir tampoco a este núcleo a buscar una validación de tus emociones. Porque ellos lo vivieron de una forma diferente. Exactamente. Eso es correcto. Entonces, cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, bueno, ahorita porque nosotras estamos haciendo solo audio, que ya quedamos que vamos a hacer también video para la serie. Así es. Si nosotros mostramos un objeto, ¿verdad? Y yo te muestro, por ejemplo, un lapicero. Y yo digo, ¿qué es esto? Y tú me dices, es un lapicero azul que la marca no me gusta. Fíjate, tú me estás diciendo lo que es, me estás dando unas características del objeto y además me estás dando tu apreciación en una sola frase. Esto lo hacemos de manera espontánea, ni siquiera nos damos cuenta, o sea, es tan inconsciente que ya yo estoy cualificando el lapicero porque ya yo me di cuenta de la marca que es y que no me gusta. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros hacemos esta validación así, de esta forma tan inconsciente? Bueno, generalmente creamos mucho caos y conflicto con los vínculos, no importa cuál sea. En este caso tú estás poniendo el ejemplo de tu mamá y cómo tú la interpretabas, ¿sí? Pero esto abarca cualquier vínculo. ¿Qué ocurre? Lo que yo estoy generando en este momento es yéndonos más al, no coloco el filtro, no coloco mi filtro de hijo, no coloco mi filtro de esposa, no coloco mi filtro de amiga, sino, bueno, María Jacobo, si a mí me preguntan quién es María Jacobo, una de las mujeres que yo más admiro, yo siempre lo voy a decir, yo te lo he dicho a ti desde que te conozco, eres una mujer que va por lo que ella quiere, y bueno, ahorita un poco más, porque pues liberaste tu observación y pudiste reinterpretar, ¿sí?, lo que estabas viviendo. Pero eso no lo pudiste hacer si no reconocías tu implicación en la experiencia. Así es. Correcto. Así es. Y si yo no hubiera... mira, cuando yo recuerdo que estuve haciendo cada una de estas cosas contigo, nosotros los seres humanos, yo recuerdo que ¿quién es María? O sea, yo me hice esa pregunta. ¿Y cuáles son esas áreas que yo vivo como mujer? Porque tú las señalaste muy bien en tu biografía y todas tenemos un área que somos, las que somos mujer, trabajamos en un lugar, somos hijas, somos personas que tenemos una pareja, muchas somos madres, somos empleadas, tenemos emprendimiento o somos personas que somos productivas. Entonces yo puse todo esto en un área y yo quise, Marjorie, a través de ti, y esto es algo que no te lo he compartido nunca, yo puse una medida del 1 al 10. Lo que sería algo perfecto o lo que yo quisiera encontrar en mi vida o cómo estaban esas áreas en mi vida. Y yo me había dado cuenta, sí, o sea, yo estoy, vamos a poner, floreciendo o estoy muy realizada en esta área, le puedo dar un 8, un 9, pero sin embargo habían áreas que estaban en un 1. O sea, yo te decía, yo quiero ser más, vamos a decir, próspera. O sea, yo siempre he tenido ingresos, no es que no los he tenido, señores, pero no estaba en el nivel que yo quería llegar. Exacto. Y recuerdo que esta área, por eso hablo de mamá, porque tú misma me dijiste, es una energía que tiene que ver con tu relación de mamá. Y fue algo que yo le puse límite y por ende le había puesto límite a esos ingresos, entre comillas, a esa abundancia, abrirme a la vida y demás. Como una persona allá afuera que viene a ti y que tú, estamos hablando de orar ahora, sin saber, y yo voy a decir algo, señores, que me voy a atrever a decir, que yo me sentí tan orgullosa con ese título. Con ese nombre. Con ese nombre, porque... Yo sé. ¿Verdad, amiga? Porque yo dije, wow, Marjorie, porque también he visto esa transformación en ti y cómo tú eres tan puntual en los nombres que les pones a las cosas. Y yo recuerdo que durante la pandemia te envié una Biblia de regalo, una Biblia para la mujer. Porque la tengo aquí la tengo en mi oficina y la amo con locura. Y creo que es el regalo más lindo que me han dado en mi vida, amiga.
Valga la aclaratoria. Ay, amén, qué belleza, porque cuando la tuve en mis manos dije, Marjorie debe tener esto, porque así como esta Biblia de la mujer es una fuente de sabiduría, hay tantas cosas de las que ella habla aquí, que ella tiene que saber esa fuente y demás, y te lo envié con mi libro de Vestidas de Gloria, que también me dijiste También lo tengo aquí. que te encantó mucho, y dije, wow, esta parte de orar es lo que has estado haciendo con cada uno de los cursos, pero ahora, ¿qué de diferente hay con todo lo demás que has hecho? Fíjate, justamente, ¿por qué llegué a orar? A esta parte donde me di cuenta que muchas personas quieren gestionar su vida. Yo prefiero llamarle gestión de vida porque abarca más que terapia, porque terapia es un espacio que hacemos para poner sobre la mesa lo que me está ocurriendo, pero gestión de vida yo la veo más profundo, tomo en cuenta más contextos de mi existencia, ¿sí? Entonces, desde hace 2 años y medio, cuando yo saqué un material que se llama Experiencia Neurosexual, y también fue un material bastante denso, en donde me frustré muchísimo, porque una cosa es lo que yo veo y percibo, y otra cosa es el público. Yo no trabajo desde lo que el público necesita, no, porque me volvería loca, ¿sí? Me volvería loca. Yo nunca he trabajado desde ahí, esto quizás suene un poco, no sé, qué nombre le den las personas que nos estén escuchando. Lo que sí puedo decir es que yo trabajo desde lo que yo voy experimentando. Jamás ustedes van a leer algo mío que no haya pasado por mi vida, nunca. Ningún tema ni nada absoluto. Entonces, ¿de qué me di cuenta yo hace 2 años y medio cuando saqué la experiencia neurosexual? Que la propuesta metodológica para que las personas dejaran de ver la terapia como un espacio donde voy cuando me siento mal y pasaran a verlo como un proyecto de vida desarrollable, ¿sí? En desarrollo, que vamos haciendo como, vamos poniendo aquí donde va la nevera, donde va esto, donde voy a crear el edificio, que voy a hacer una casa, que cada quien tenga su forma. No se dio. En realidad, para mí fue frustrante. Aparentemente, luego dije, ok, ¿cuál es la lección de esto? Entonces me di cuenta que sí, efectivamente, de todo ese grupete grandote de personas que conectaron con esa información, quedó una que siguió. Y yo, sin la guía, yo les seguía haciendo lo que yo quería lograr. Y esas personas lograron traspasar lo que no habían podido hacer antes. Entonces yo dije, ok, perfecto. ¿Qué pasó aquí? Yo empecé, en lugar de solamente detallar lo que te está ocurriendo a nivel del momento, del presente, en cualquier área de tu vida, lo que hice fue empezar a que la persona desarrollara capacidades para gestionar su vida. Porque, ¿qué ocurre? La terapia convencional es, tú vienes, me echas todo el cuento, yo te escucho, te digo, ok, nos vemos la próxima sesión, ¿ya? Y eso es todo. Yo no puedo con eso, porque pues a mí esto primero me parece aburrido, segundo me parece una pérdida de tiempo, de dinero. Yo necesito que tú desde el primer instante que tienes una intervención conmigo, tú te vayas por lo menos con más dudas de las que trajiste, pero también con varios caminos por donde puedes configurarlas. Claro. Y entonces yo dije, ok, ¿qué es lo que está pasando con las personas que no están pudiendo atravesar varios contextos, no están pudiendo enlazar su presente con su pasado para saber qué está opacando la proyección al futuro? Y dije, las capacidades. Un día, hace tiempo, no recuerdo el post, yo hice un post y a veces yo escribo en mayúscula cuando quiero hacer mucho énfasis en una palabra que es muy importante para mí o quiero que sea importante para ustedes, lo pongo siempre en mayúscula. Y entonces alguien me dice, me manda el captura de ese post y me dice, Marjorie, observa esto que está aquí. Cuando yo leía cada párrafo, la primera inicial de ese párrafo daba orar. Increíble. Y yo quedé como, wow, impresionante. Y dije, lo anoté por ahí, en mi cuaderno, orar. Y yo digo, ajá, pero ¿cómo puedo? Ajá, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Entonces, lo primero, lo que ya conozco, porque para quienes no saben, yo he pasado por muchas religiones y una de las que más he conocido por muchos años, desde los 5 años
hasta los 14 era evangélica, cristiana, todo eso. Sí. Entonces, ahorita no practico nada, para que también lo sepan, pero las enseñanzas siempre quedan en nosotros. Entonces, la primera información que yo tenía como oral era eso, la conexión con Dios, esa conversación con ese ser superior, y en realidad si nosotros nos ponemos a observar, que es la primera capacidad de orar, a desarrollar, es no sabemos cómo conversar con nosotros, no sabemos escucharnos, porque lo primero que hacemos es quejarnos. Entonces, cuando nos quejamos, estamos hablando hacia el otro. Y cuando nos quejamos, generalmente hay un culpable. En cambio, cuando nos escuchamos, nos incluimos en el relato de esa parte de la historia, no importa el contexto del que estemos hablando. Entonces, ahí yo empecé a colocarle un puntito a cada una de estas letras y yo dije, ok, bueno, observar, que es la primera palabra de orar, después reconocer, aceptar y resignificar. Y ahí fue donde yo creé, pero eso nació de un post que yo hice de manera inconsciente, no el post inconsciente, sino lo que se generó en letras. Claro, y para mí, o sea, que miro esto y que miro tu trayectoria, mira, yo, de todo lo que dijiste, con lo único que yo no estoy de acuerdo es que digas que no practicas. Mejor no asisto a la iglesia regularmente, porque eres una mujer que lee la Biblia o la palabra, eres una de las personas que yo conozco que le encanta la lectura y tienes un material espectacular de índole cristiano, pero aparte de eso lo has integrado tanto en tu vida, esos conocimientos y esos preceptos, que ya hasta tus temas desde hace años tienen en ese ADN la palabra de Dios. Entonces, yo pienso que nosotros también tenemos que resignificar lo que significa ser cristiano o tener ciertos valores, porque lo hemos confundido con, y esto lo hablo en Vestidas de Gloria, con que, mira, y tú y yo lo hemos conversado, o sea, si yo me pongo una falda larga y me quito el maquillaje y me hago un moño de fea y salgo a la calle con una Biblia abajo del brazo, la persona va a decir, ay, ella es la más cristiana y la más santa, que no es así. Esto que tú haces, esta transformación del ser humano, esto volver a ti, el tú observarte, el tú poder conversar contigo, porque miren, señores, Marjorie me ha dado testimonio más de cristiano que muchos cristianos que están en la iglesia, y se lo voy a decir así. Imagínate. Sí, porque Dios te habita. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y solamente una persona que tiene el Espíritu Santo es capaz de poner en práctica todo esto y de ayudar a mucha gente. O sea, ese es tu propósito de vida, Marjorie. Tú estás viviendo tu propósito de vida. Y creo que lo que a veces nos desconecta son todos esos dogmas que hay allá afuera y esas reglas de hombre que Dios nunca intentó que fuera. O sea que si ese impacto que tú tienes en la vida de las personas los acerca más. Inclusive tú tienes un post por ahí que lo vi que dice que ¿qué es la fe? Que hablaba sobre la fe, porque nosotros... hay mucha gente que están sentados en la iglesia, porque la iglesia, señores, es un hospital de gente enferma. Total. Entonces, que van ahí a buscar respuesta. Entonces, muchas de esas personas que están en la iglesia tienen menos fe que tú y que yo. Que están ahí obligadas o para que la gente las perciba como buenas o como que son... Y por eso hay tanto daño a la iglesia. Y algo que te digo, dentro de todo lo que tú has buscado o resignificado, tus valores están muy bien afirmados. Inclusive, mira, con tu pareja tú siempre has buscado tener una familia, tener un hogar. Y no hay nada que me haya dado a mí más... deseos. Yo te voy a decir algo, de yo poder sentirme realizada a futuro. Yo sé que mi pareja ya está cerca, debe de venir por ahí. Es verte a ti en esa transición tan vulnerable, tan honesta en las redes, tan transparente, señores, que eso no se ve. De tú hablar de cero sin tapujos. Yo decía ese hombre y esa mujer, o sea, Marjorie y Andrés, o sea, los dos han vivido una experiencia demasiado abierta y transparente en las redes. Sí. ¿Cómo eso ha impactado tu relación? Porque
Ajá, te escucho, te escucho. Sí, ¿cómo eso ha impactado tu relación? Porque mucha gente, partiendo de todo lo que te he dicho, que se sienten en una iglesia, que están ahí, llevan vidas ocultas, no son transparentes. Vemos luego que salen 20,000 cosas de esas personas y esperamos que tengan alitas atrás de... No, son seres humanos. ¿Qué Total. te hizo a ti poder tú hablar tan abierto de esta relación? Porque tú te la estabas jugando igual, no sabíamos que iba a terminar en un cuento de hadas, de una boda. Nunca lo he sabido. Exacto. Bueno, esa pregunta está súper genial, sobre todo porque tenemos aquí las personas en el Instagram escuchándonos. Fue un proceso interno porque si bien yo hablo muy abiertamente de mi vida, las personas que me siguen hace muchos años saben que hablo en pasado. Es decir, generalmente estilaba hablar de mi vida, de lo que ya yo había pasado, había vivido, había hecho, etc. Nunca había puesto mi vida cotidiana sobre la mesa por varias razones. Una, porque siento que es algo muy que involucra a otra persona, ¿sí? No solamente pongo la relación de pareja, también pongo la relación con mis hijos, la relación con mi empleo, con mi trabajo, con mi labor, porque son varios contextos que estoy gestionando de manera paralela. Entonces, ¿qué sucede? Yo le pregunté, por supuesto, a David, mi amor, ¿qué te parece? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hablar de esto? No hay ningún problema en que hable de esto. Dale, mi amor. Es algo que se ha dado de manera espontánea y por eso lo puedo compartir con tranquilidad, porque es algo que está aprobado por él. Y lo que hacemos en realidad es como el 0,1% de lo que ocurre en la relación. ¿Por qué? Porque hasta para escuchar lo más trascendental que hemos vivido nosotros, como por ejemplo, lo voy a poner aquí sobre la mesa, uno de mis dogmas que viene a través de mi propia historia de vida primaria era: los hombres son los proveedores absolutos de la relación. Y era lo que yo había experimentado, tomando en cuenta y poniendo aquí un paréntesis. Siempre he trabajado desde los 16 años y he tenido mi propio dinero. De hecho, he llegado a ganar más dinero que mis parejas. Sin embargo, este dogma era mi ley. Pues resulta que cuando yo llego a esta relación, este hombre, que hoy es mi esposo, no era proveedor. No era proveedor. Y yo entré en un caos y en una cosa que decía, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿dónde están las invitaciones? ¿Dónde está la reina del Olimpo y todo eso? Claro. Ajá. Y yo empecé, todos mis cables empezaron a hacer cortocircuitos, que en realidad son todos mis detonantes, empezaron a sangrar. Y de manera consciente, en 2017 yo dije, yo me voy a preparar para poder crear la pareja que sueño, el hogar que quiero y la familia que deseo. Como estaba consciente y estoy consciente, entonces yo me di cuenta, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué él no es proveedor? ¿De dónde viene ese tema? Y empezamos ese proceso y yo le hice la invitación y le dije, para yo quedarme a tu lado, necesito que tú gestiones tu vida. Porque yo lo estoy haciendo hace tanto tiempo y empezamos. Al principio él lo vio como que esta está loca, ¿sí? Le falta un tornillo, le falta una cuerda. Después, más o menos 1 año y medio, 2 años, fue que él sí vino como entendiendo todo este proceso hasta el punto de que ya está casi listo para ser terapeuta, sí, oficialmente. Entonces, no es que el proceso haya sido más fácil, porque el otro está de acuerdo, pero ha sido más beneficioso, porque tú no estás cargando sola con una responsabilidad. Entonces, yo le digo, amor, voy a hablar, ¿te acuerdas de esta cosa? No sé qué, por lo menos el tema del dinero. Yo, de manera así, tajante y sonante, vamos a hacer una cosa, yo necesito atravesar este dogma en mi vida, y es en donde yo jamás he puesto dinero en una relación de pareja. Y él me dice, ok, perfecto, vamos a hacerlo. Y eso fue 1 año completo. Yo pagaba todo como si él no viviera conmigo. Wow. Como si él no existiera en esa casa. Increíble. Otras mujeres hubieran dicho chao. Exactamente. Entonces, bueno, yo, normal, el alquiler, la comida, todo. Hasta nos fuimos de viaje en esa época porque yo tenía que viajar. Lo invité y él me dijo, sí voy. Nos fuimos de viaje, viajamos Colombia, Venezuela,
Perfecto. Cuando se cumplió la fecha del año, él me dice, yo le digo, ajá, se acabó la fecha. Ahora te toca a ti. El trato que habíamos hecho era yo estar todo este año para que tú gestiones tu economía y cuando se cumple el año, tú puedas hacerte cargo todo un año para yo verte cómo eres el proveedor. Ese fue el trato. Wow. Mira, ¿ves? Entonces, la gente cree que cuando tú conoces pero no nos dejes así. ¿Qué pasó en este año con él? Bueno, en este año normal, yo no hice más ningún hincapié a nivel económico. Yo lo veía que él no dio ni un solo paso para cambiar su economía. Él estaba igual, como dice uno, fresco. Sí. Estaba fresco, ¿sí? Cuando se cumplió el año fue cuando él sintió el verdadero terror. ¿Por qué? Porque yo le dije, ok, quiero verte. Y al primer mes de ese año, que ya le tocó pagar alquiler, hacer mercado, todo lo que ya yo había hecho, él dice, no me alcanza el dinero. Le dije, no te va a alcanzar porque no has hecho ni una sola modificación para que te alcance. Y fue cuando él se dio cuenta y le dije, si tú no haces esta modificación, yo no puedo seguir contigo. Wow. Así de simple. Y entonces hubo una cantidad de conflictos y una cantidad de cosas y el hombre empezó, entonces era como que puedo con esto, pero con esto no. Y resulta que tenía que hacer no solamente un trabajo, una gestión conmigo. En realidad, cuando tú entras a un vínculo, la parte individual es la que más se debe gestionar. Así como yo estaba gestionando la mía, atravesando mi dogma del hombre proveedor, que no es que me ha dejado de gustar, pero no tiene que ser de esa forma como yo lo estaba viviendo antes, ¿sí? Entonces él hizo las modificaciones que tenía que hacer en su individualidad, con su propia historia primaria, y pudo no solamente modificar eso, sino que hoy día trabaja para una de las mejores empresas de Chile. Increíble. Y esto es lo que a mí me encanta, porque muchas veces, que eso también lo aprendí contigo, conocemos o conectamos con una persona en un momento determinado y esa persona tal vez no está en su mejor momento. Pero yo creo, Marjorie, que tú le diste la oportunidad, y esto es una creencia mía, porque también tuviste el potencial. O sea, tú pudiste ver y reconocer en este hombre todas las cualidades que él tiene. O sea, que es lo que a veces, lo que ahora yo veo en las personas, que antes yo decía, porque era muy tajante, tenía mi checklist, no, next. Entonces yo ahora me paro a observar y digo, esta persona tiene un tremendo potencial. Es cuestión de ajustes. Si ajusta esto y acá. Y nosotras poder llevar un acompañamiento. Sí, tener como un acompañamiento. Y esto comenzó también con mis hijos. Mira, Marjorie, el efecto neurosensual no se termina en mi casa contigo. El efecto neurosensual ha ido pasando a mis amigas, a las que me dicen discípulas, a mis hijos, porque comienza en casa. O sea, el ver que mi hijo me diga el otro día, me había dicho, mamá, es que tú siempre tuviste un rol de sumisa y yo siempre fui criticada por mi boca. O sea, como una generación ve diferente una cosa a la otra. En mi época, yo tengo 51 años, me decían, tú tienes esa boquita, por esa boquita se terminó mi relación, porque yo soy de las que diga las cosas como las siento sin tapujos. Sin embargo, en muchas cosas en el hogar, yo era ese rol de sumisa, de que si el hombre habla, yo me callo, si el hombre habla y dice algo, así es que se van a hacer las cosas por cómo venimos. Sin embargo, quiero invitarte a ti que nos escuchas, al público tuyo, Marjorie, que está todavía en las redes sociales conectado, que cuando nosotros nos observamos, cuando nosotros reasignamos, cuando pasamos por ese orar que tú dijiste, yo veo a mis hijos ser capaces, porque me tomó estos años el yo cambiar, por ende mi entorno cambia, poner límites y decir, espérate un momentico, inclusive con su papá. Mi hijo el otro día tuvo una conversación con su papá que no le gustó, qué sé yo qué, y no, eso no terminó ahí. Él dijo, papá, tú y yo vamos a hablar, pero quiero que hablemos solos. Así, y le puso sus parámetros y yo me sentí tan orgullosa, Marjorie. O sea, son que están viendo
y mi otro hijo que aún con su autismo y todo sabe poner límites y te sabe decir esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, hasta aquí llego. Y me dijo, mamá, ¿es que acaso tú no crees que yo reconozco una persona tóxica? Esa persona es tóxica y simplemente no entra en mi vida. La trato y demás, pero lo tóxico termina hasta aquí porque eso no me va a contaminar. Y yo me quedé, ¿de dónde sale este muchacho? Y es el efecto, como yo digo, claro que Dios trabaja en nuestras vidas, pero toma una persona que te haga ver, ese reconocer, señores. Y yo quiero que en este programa, que todos sabemos que es un programa cristiano, que todos sabemos que es un programa también que añade valor a la vida de la mujer, que tú que nos escuchas no te ciegues por un dogma, sino que tú aprendas a observarte. ¿Cuáles son esos detonantes, como tú decías? ¿Qué me hace ruido? ¿Por qué me hace ruido? ¿Y qué me está indicando a mí el Señor con esto? Porque en un momento determinado donde yo no encontré respuestas en la iglesia, donde no encontré respuestas en muchos lugares, yo siendo líder de muchas mujeres, tú sabes, Marjorie, que por mi sala han pasado de más de 1,500 mujeres y han tenido una solución. Muchas veces nosotros no encontramos solución en ese grupo. La encontramos en otro lugar. Es así. Y por eso les invito a ustedes a que escuchen, vean, sigan a Marjorie, pero que también sean parte de este orar. ¿Cómo las personas pueden ser partícipes de orar? Bueno, muy simple. Mis redes sociales, @neurosensual. En el perfil de la biografía está el link directo a mi WhatsApp personal. Y yo diría que quien quiera orar, porque orar es un compromiso, si nos vamos a lo que todos aquí conocemos como oración, ¿sí? Sabemos que no es solamente quedarme con pedir algo, porque quien viene a mí está pidiéndole algo a la vida, no a mí, pero le está pidiendo algo a la vida que no se le ha dado todavía, ¿verdad? Entonces, para yo poder obtener, vivir, experimentar eso que tanto quiero, necesito saber cuáles son las razones, las raíces, el génesis que está deteniendo ese paso hacia eso que yo quiero. Claro. Y eso está en historia primaria. Historia primaria que después se termina convirtiendo en secundaria porque nosotros ya todos los que estamos aquí pasamos de más de 10 años de vida. Entonces no estamos chiquiticos, estamos grandes. Entonces, cuando nosotros podemos revisar esa historia primaria, la historia que está siendo creada por nosotros mismos, unirla, fusionarla y poder observar, contemplarla detenidamente para poder identificar en cada uno, ¿sí?, de esos puntos álgidos qué es lo que está ocurriendo, que yo no puedo obtener eso que quiero. Llámese pareja, llámese empleo, dinero, una amistad, un viaje, un auto, una casa, la figura soñada, el cabello soñado, lo que sea. ¿Sí? Yo necesito incluirme en ese relato. No puedo excluirme. Cuando yo me incluyo, automáticamente paso a la siguiente fase, que es aceptar cómo fue que yo llegué a ese punto. ¿Cuál punto? Bueno, el punto que cada uno de ustedes tiene. La pareja, la familia, el hogar, los padres, el dinero, migré para tal lugar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque orar no es algo exclusivo para un tema. Orar es una metodología que nos permite desarrollar la capacidad de observación, de reconocer, de aceptar y de poder luego plantearnos todo el proceso de resignificación, ¿sí? Entonces, toda la persona que llega a orar sabe que no es una simple sesión de terapia. Es un espacio en donde nos vamos a permitir de manera teórica, práctica, ver qué es lo que tienes, cómo tienes tú la observación, si la tienes simple, es decir, sin ningún filtro, o siempre estás usando los filtros. No tengo nada en contra de los filtros, pero cada vez que yo uso un filtro, tengo que tener conciencia del filtro que estoy usando. Por ejemplo, cuando dije el lapicero azul no me gusta por la marca. Tuve que haber tenido una experiencia con esa marca para yo poder decir que no me gusta. Claro. ¿Cierto? Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y tener en cuenta también que la resignificación no es solamente escribir en mi libro, en mi cuaderno, en mis notas, en mi cuaderno neurosensual, cómo voy a hacer algo,
sino que lo tengo que ejecutar, porque si el cuerpo no vive la experiencia, no queda grabada. Entonces no hay resignificación. Como les estaba contando hace rato con el tema del dinero. Si yo no hubiese atravesado este dogma, yo hoy no tuviese la resignificación de que no importa si tú tienes 0 y yo tengo 1. Si estamos los dos tenemos. Claro. Eso se resignificó a través del hacer, en este caso. Hay personas que tienen que dejar de hacer. Entonces, las personas de ahora en adelante, a partir del año que viene, que quieran estar conmigo, estar en mis cosas, todo lo que yo haga, sí o sí, necesitan desarrollar estas capacidades. Porque es necesario, María Jacobo, es sumamente necesario. No hay forma, así como tú, por ejemplo, para ser dirigente, para trabajar en la empresa que trabajas ahora, tú tienes capacidades, porque si no, no hubieses sido elegida por ellos. Claro. ¿Sí? Es así. Entonces, ¿cómo es posible que la gente pretenda hacer terapia y que solo dependa de lo que el terapeuta me dice? No, yo necesito tener capacidades, recursos y elementos y también, por supuesto, identificar cuáles son las debilidades que de alguna manera están ahí siempre y que podemos convertir en fortaleza, por supuesto. Claro, y algo que tú dijiste en un punto muy importante y lo voy a poner también a nuestro público, que pensamos que porque vamos a la iglesia y porque estamos haciendo ejercicio de nuestra fe no necesitamos un terapeuta. Y fue algo que yo le dije a una persona, si se te cae un diente, tú vas a un dentista. Y tú no le preguntas al dentista, ¿es usted cristiano? ¿Está en una iglesia? Venga y arréglemelo en el púlpito. No. Si usted le duele el estómago, usted va a un gastroenterólogo. Nosotros nos hemos desasociado de que somos un cuerpo y para eso hay profesionales, pero nuestra mente pensamos que solo Dios la arregla. Y no, hay profesionales para esto. Y esta es la parte donde yo he querido con esto, inclusive te hago la invitación, Marjorie, te lo había dicho en público, de hacer una serie para nuestro programa, porque quiero quitar el mito de que nosotros solamente el Señor Dios sana. Han habido milagros de sanidad, pero hay cosas que Él nos deja a nosotros en trabajarlos nosotros mismos. Así es. Y hay una parte que con esto quiero terminar, que dice la palabra que los mandamientos se resumen en 2. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu. Como dice, hay una totalidad en tu amar a Dios y tener esa relación con Él, que es tu creador. Pero luego también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto también a mí siempre me hizo ruido y por eso yo tengo que amarme yo para poder amar al otro. Y por ende, el amor de Dios en mí se va a manifestar como yo amo al otro y como yo ayudo al otro a llegar también a su propósito. Y por eso siempre he dicho, Marjorie, que me has mostrado al Señor de una forma que no la conocía. Y por eso te doy las gracias y te amo mucho, amiga. Gracias. Porque ha sido esa constante también que me ha llegado a mi desarrollo personal, porque me había quedado solamente en un desarrollo espiritual. Entonces nosotros también necesitamos ese desarrollo personal. Y con esto, queridos amigos, humano. Sí, y con esto por hoy terminamos el programa. Gracias, Marjorie, por estar acá. Pueden escucharlo en @vestidasdegloria tanto en YouTube para las personas que no están escuchándonos. Pueden encontrar el link en @María Jacobo y también por podcast y el link de la radio que está en mi biografía en @María Jacobo, porque sabemos que tu audiencia y la mía que te está escuchando ahora no están aquí en los Estados Unidos, pero el link va a estar en ambos posts, tanto en YouTube, que vamos a tener son simplemente imágenes porque Marjorie no va a aparecer en pero en el próximo la van a conocer, le van a ver la cara. En no. Pero sí van a escuchar el audio, allí van a tener todo también cómo comunicarse con ella y cómo conectar, porque lo importante es que hoy este programa lo hice porque así como yo he ido mejorando en mi vida, me he ido observando, me he ido integrando nuevos, nunca es tarde para tú dar ese giro, ese cambio en tu vida y tu entorno. Así es que gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga. Chao, chao.